Hola, Buenos ¿sí me días, escucha? doctor Pueblo. Lo ¿Cómo estás? escuchamos. ¿Cómo estás? Ya, ok. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos Mauricio, días a todos. ya, Mauricio, ¿me escuchas, no es cierto? Sí, escucho Lo perfectamente. escuchamos, Bueno, doctor. estimado Mauricio, un gusto saludarte. Gracias por eso. Voy a hacer la presentación del doctor Mauricio Bustamante García. El doctor Mauricio Bustamante García es médico con especialidad en cirugía general y gestión de servicios de salud. Es viceministro de Salud de Colombia, con estudios de posgrado en gobernabilidad y gerencia en el programa Graduate School of Political Management en George Washington University. Es secretario de Horas CONU, que es el organismo andino de salud, consultor y asesor internacional en sistemas de salud, consultor externo de la OPS con sede en Washington, miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Salud de la OPS, ¿no? Y es un amigo muy colaborador y con el cual nos tenemos una buena amistad. Y te agradezco, Mauricio, haber aceptado esta ponencia que va a ser muy interesante, sobre todo en estos momentos que tenemos de pandemia. Quiero poder ver cómo estamos manejando nuestro primer nivel de atención y fortalecerlo adecuadamente, como hemos conversado. Te doy el pase y un abrazo virtual a Mauricio. Gusto en verte. Gracias, Virtualmente, aunque sea. César. Gracias, Ok, César, por la invitación y la presentación. Eh, sí, efectivamente, quiero resaltar que me siento absolutamente ciudadano andino colombo-peruano. Entonces, he vivido buena parte de mi vida en el Perú, así que el Perú hace parte de mi propia identidad. Mencionar que tuve el privilegio de diseñar la última carrera de medicina que se aprobó en el Perú para la Universidad San Ignacio de Loyola también. Y bueno, siempre los últimos 20 años he vivido en un avión entre Lima y Bogotá y por lo tanto un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, digamos que por esa dimensión que me ha tocado y me ha correspondido eh, trabajar en los servicios de salud desde lo local y luego participando en la agenda internacional de la salud, conversando con César, quien fue la persona que amablemente me invitó, pensamos que una visión de lo global a lo local podría ser interesante para resaltar la importancia de la atención primaria en salud en tiempos de pandemia. Y ese es el sentido de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Eh, yo he visto como 5 puntos que vamos a tocar durante estos minutos. Lo primero que quiero es rápidamente hacer una revisión de los hitos de la propagación de la pandemia desde el nivel global. Eh, Quisiera mencionar la reacción que ha habido entre los países frente al COVID-19. ¿Cuál es la potencialidad de la interacción entre nuestros países para tratar de ubicar a un fenómeno global, cómo se está dando la respuesta global y al mismo tiempo descender hasta lo local y ver la importancia de la respuesta desde la APS para concluir con algunas reflexiones finales? Ese es el contenido de la conferencia. César, si me lo permites, quisiera que esto fuera un conversatorio y por supuesto estaría a disposición para que si alguien considera en algún momento interrumpirme para algún comentario, etcétera, me sentiría muy cómodo que más que una conferencia fuera un conversatorio. Eh, al día de hoy, al día de hoy ya transcurrimos más de los 8,5 contagiados en el mundo, con más de 450,000 víctimas de la pandemia. Es increíble que un virus minúsculo haya paralizado el mundo de esta manera. Y sin embargo, estamos acá frente a una crisis global que aún no tiene una respuesta global.
Esto ha generado una serie de respuestas de los sistemas de salud, en algunos casos con respuestas exitosas, en otros casos con grandes dificultades y de alguna manera también con la generación de víctimas de esta pandemia. Yo creo que hay que considerar varios hitos en este proceso. Desde noviembre 17, cuando se logró detectar el paciente cero y luego las posteriores notificaciones de China hacia la Organización Mundial de la Salud, en donde hay una serie de discusiones de la oportunidad o no. Finalmente sí tenemos unos momentos claves. El 11 de marzo, el director de la Organización Mundial de la Salud caracterizó al COVID-19 como una pandemia y yo creo que ese es un hito en la propagación, en el reconocimiento de la propagación del virus. Pero al mismo tiempo él compartió una reflexión en virtud de que los países aprendiendo mutuamente y teniendo un mismo ADN podrían cambiar el curso de la pandemia. Yo aquí quiero resaltar algunos hitos y algunos momentos. Desde el inicio hasta marzo 19, la pandemia se concentró con un especial énfasis en China, en Asia, en Corea del Sur, en los países del Asia, pero fue en marzo del 2020, en marzo 19, cuando por primera vez Europa tuvo una mayor cantidad de casos registrados que la China. Y es así como esa fecha, el epicentro de la pandemia pasó de China a Europa. Un momento crucial que solamente fue superado el 6 de abril, cuando con más de 337,000 casos, los Estados Unidos pasó a ser el centro de la pandemia, siendo el país con mayor casos en ese momento. Finalmente, otra fecha referencial que debemos de tener presente es el 14 de mayo. El 14 de mayo, por primera vez, todo el continente americano tuvo más casos que Europa en ese momento. Y finalmente, el pasado 27 de mayo, América Latina se constituyó como el nuevo epicentro de la pandemia. Fue el día en que hubo mayor casos en América Latina que en el resto del mundo. Las diferentes curvas de los diferentes continentes muestran la característica y el grado de intervención. Cuando vemos la curva de China, vemos que llega rápidamente a una meseta y allí se estabiliza, independiente que en los últimos días pueda o haya presentado nuevos brotes, que será motivo del análisis y de la conversación al final de esta presentación. Y cuando vemos el comportamiento de Estados Unidos, vemos un levantamiento vertical que aún no concluye y un levantamiento más oblicuo en el caso de Europa. Si revisamos los índices de letalidad, realmente tenemos unas situaciones muy particulares. Uno pensaría que sistemas de salud con unos servicios desarrollados y con una capacidad de respuesta iban a tener una mejor respuesta frente a la pandemia. Y sin embargo, vemos casos como Bélgica, Francia, Italia, el mismo Reino Unido, que los Países Bajos, que realmente muestran unos índices de letalidad muy importantes. América Latina
se está moviendo muy fuerte en este momento y, por supuesto, todavía está por conocerse cuál va a ser la consecuencia de la morbilidad y la letalidad en América Latina. Quizás hay un mensaje esperanzador, y es que si vemos la casuística en el mundo y la letalidad, vemos por primera vez que el número de pacientes recuperados está siendo ligeramente superior al número de pacientes activos. Eso me parece que es un mensaje importante a nivel global. Y uno diría, bueno, pero ¿qué pasó a nivel mundial? ¿Qué pasó a nivel global? Uno lo que observa es que frente a una crisis global, aún no existe una respuesta global. Frente a lo que ha sucedido, más bien los países se obligaron a cerrar las fronteras. Cada país está viendo cómo lo resuelve. Por supuesto que sí ha habido transferencia de conocimiento y aprendizaje de otras experiencias, pero también ha habido disputa en el mercado por el equipamiento y el acceso a los insumos necesarios. Algunas de las fronteras que fueron cerradas, además, generaron procesos de restricción para los movimientos migratorios y por eso han tenido que ser organizados corredores humanitarios entre los países, incluso para los retornos de los nacionales a través de vuelos de repatriación y vuelos humanitarios. Es decir, en conclusión, frente a un fenómeno global, los países han tenido que encriptarse y buscar una respuesta, y aún es un desafío buscar una respuesta global a una crisis global. Y yo creo, y quizás pues ahí tengo un sesgo profesional por las actividades de los últimos años, yo creo que hay unas potencialidades de la agenda multipaís, de la cooperación, de la integración y la solidaridad para enfrentar la pandemia. Creo que hoy más que nunca los procesos de integración deberían de profundizarse. Creo que los derechos de los ciudadanos a nivel nacional tienen una extensión en los espacios subregionales en donde se construyen procesos de integración. El espacio andino es un espacio que tiene esa característica. Hay unos avances en los derechos ciudadanos en la dimensión andina que no hay que perder de vista y que quizás cuando veamos luz al final del túnel haya que retomar esa agenda que tiene un enorme potencial. Por allí transita el camino de una vigilancia epidemiológica activa, conjunta, multipaís, desarrollos de procesos de solidaridad desde la integración. Eso no lo podemos perder de vista. Y una transferencia del conocimiento y la cooperación horizontal son vitales en este momento. En el año 2003 tuvimos la oportunidad de avanzar con un proceso de negociación conjunta en los países andinos frente a la adquisición de medicamentos antirretrovirales. En ese momento estaba muy desafiante el acceso a los antirretrovirales para el tratamiento del SIDA y fue en el espacio subregional andino en Lima donde se convocó no solamente a los países andinos, sino a más países suramericanos e inclusive México participó en un proceso de negociación de antirretrovirales que logró descender el tratamiento de primera línea de antirretrovirales de $5,000 tratamiento paciente año a $450 tratamiento paciente año. Ese desafío de construir un escenario conjunto, creo que en épocas de pandemia y en la pospandemia
va a ser muy importante, especialmente cuando exista la vacuna y cuando haya que aunar esfuerzos para tener acceso a esa vacuna y para ir teniendo acceso a medicamentos cada vez más relevantes, como algunos que están surgiendo, antirretrovirales, como anunció la semana pasada de manera específica para el COVID Rusia, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Así que el espacio internacional, el espacio de la integración y de la cooperación es un espacio vivo que para culminar esta primera parte de la observación a nivel global, me parece que hay que profundizar y que hay que fortalecer. La segunda parte de esta conversación tiene que ver cómo, reflexionando desde lo global, nos acercamos a lo local. Creo que el siglo XXI exige un pensamiento local, exige pensar globalmente y actuar localmente. Y aquí surge la importancia de la atención primaria en la salud. Entonces, en esta parte, yo he querido como revisar un poco las experiencias de los diferentes países con relación a la importancia de la atención primaria en la salud, especialmente en aquellos países que de alguna manera han salido mejor librados en esta batalla contra el virus. Y me parece relevante esta frase de Angela Merkel hace aproximadamente un mes, cuando declaró controlada la pandemia en Alemania. Y obviamente declarar controlada o eliminada la pandemia con un virus como el COVID-19 es algo que tiene que tener presente la posibilidad de los rebrotes, como lo estamos viendo en los presentes días. Sin embargo, para recoger lecciones aprendidas, es importante revisar esa experiencia alemana. Alemania tenía cerca de 40,000 camas de cuidado intensivo y uno pensaría que con la baja letalidad o relativa baja letalidad que presentó Alemania, uno podría decir que su gobernante iba a reclamar reconocimiento precisamente en la capacidad de respuesta frente a la medicina crítica. Y sin embargo, Angela Merkel reconocía en el momento de la declaratoria del control de la pandemia, reconocía que de las 40,000 camas de cuidado intensivo, solo llegaron a utilizar 30,000. Y sí, más bien reclamó que la mayoría de las personas que fueron contagiadas con el virus y que han sido tratadas por médicos generalistas o en la enorme red de ambulatorios locales, es decir, desde la atención primaria. Es decir, que Alemania reconoce que su fuerza no estuvo necesariamente solamente en la capacidad de respuesta de la medicina crítica, sino fundamentalmente en la atención distrital, en la atención en el territorio y en la red de ambulatorios locales. Y eso se refleja un poco en su situación actual. Otro ejemplo interesante que hemos visto en los últimos días es el tema de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, con 1.507 casos y 22 fallecimientos, logró mencionar que ha eliminado en este momento el tema de la pandemia en su territorio. Por supuesto, Nueva Zelanda tiene unas particularidades, pero es indudable que es interesante revisar cuál fue el abordaje que ellos hicieron frente al manejo de la pandemia. Y en un país que se constituye por 2 islas y 5 millones de habitantes, pues es relativamente más fácil
poder controlar una situación, especialmente cuando se tiene una sólida economía. Pero sin embargo, la respuesta que se dio fue rápida, un cierre temprano de fronteras, una cuarentena obligatoria y estricta, decía ella, la doctora Jacinda Ardern, una joven primera ministra que ha obtenido liderazgo en el manejo de la pandemia, decía su famosa frase de que estamos yendo duro y temprano frente al virus. La cuarentena obligatoria y estricta fue acompañada de un sistema de rastreo de contactos con riesgo de contagio, y eso me parece importante, y a partir de este momento voy a resaltar la necesidad de, en tiempos de pandemia, de incluir en el portafolio de acciones el tema del rastreo. En las experiencias que he revisado, el fortalecimiento de la atención primaria frente a la pandemia ha incluido el tema del rastreo. Nosotros en el Perú reabrimos el primer nivel y sin embargo el tema del rastreo no termina por llegar, y yo quisiera resaltar ese elemento en las siguientes experiencias que vamos a revisar. Y hay algo muy particular. El sistema de salud de Nueva Zelanda tenía como línea de base un sistema centrado en el médico de cabecera o en el médico de familia y en la atención primaria, aún antes de la pandemia. Ese valor agregado le permitió rápidamente incluir el rastreo de contactos con riesgo de contagio, y creo que eso ha jugado un papel fundamental en el manejo y en el resultado que le ha permitido anunciar esos buenos resultados. Rusia es un caso interesante, fíjense ustedes. Rusia es un caso en el cual está en los primeros lugares en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Rusia es el tercer país con mayor casos en el mundo. Y sin embargo, tiene una relativa baja mortalidad. Y creo que de alguna manera Rusia tenía como telón de fondo un sistema de salud distrital enfocado en la promoción y la prevención, que le permitió rápidamente hacer rastreo, hacer un buen testing y una buena capacidad de atención hospitalaria. Ellos aislaron a los pacientes en instituciones hospitalarias especializadas y de alguna manera rápidamente lograron controlar, si no la transmisión del virus, sí los efectos en términos de letalidad. Me parece resaltante que en la última semana Rusia empezó a utilizar el Avifavir, que es el primer antirretroviral específico aprobado contra el COVID-19. Me parece que de eso ya se ha tenido conocimiento en el Perú ampliamente, y veo en las noticias que el gobernador de Arequipa ha pedido a Rusia acceso a ese medicamento aprobado contra la COVID-19. El caso de Corea del Sur se conoce muy bien en el Perú. No voy a profundizar sobre el tema, pero sí voy a señalar quizás que el éxito de Corea del Sur fue combinar, además de un testeo masivo, un rastreo serio, importante, y la combinación con el uso de nuevas tecnologías a ese rastreo. Yo creo que eso le permitió
a Corea del Sur desde la atención primaria, desde el testeo masivo y el rastreo, controlar la pandemia y tener la situación que hoy tiene. Miremos un poco Suramérica. ¿Qué ha pasado en Suramérica? En Suramérica tenemos una disparada muy importante en Brasil. Tenemos una situación que ustedes todos conocen muy bien en el Perú. Chile con un aceleramiento en la casuística y en la letalidad en las últimas 2 semanas. México también. Colombia tiene un comportamiento, digamos, de crecimiento continuo, con algún aplazamiento. Sin embargo, en los últimos días, como lo vamos a ver, está en un crecimiento exponencial, con lo cual muy seguramente se va a ver un crecimiento de casos mucho más acentuado en el caso de Colombia en los próximos días. Llama la atención la situación de Costa Rica y Uruguay. La situación de Costa Rica y Uruguay es especialmente llamativa porque cuando uno revisa los casos por 100.000 habitantes y los fallecidos por 100.000 habitantes, realmente es muy baja. Y revisando un poco su, digamos, su respuesta, uno se da cuenta que Costa Rica tenía como base los equipos básicos de atención integral, que incluye atención a domicilio y que fue uno de los componentes importantes para responder a la pandemia desde el momento del inicio. Cuando vemos la curva de Costa Rica, vemos que rápidamente se controló y sin embargo está teniendo en los últimos días un rebrote, especialmente en las zonas de la frontera norte, en zonas agrícolas, donde existe una fuerte migración de Nicaragua que incluso ha generado tensiones entre los dos países. Esa es la razón por la cual quizás incluso zonas donde los equipos de atención primaria son más débiles y sin embargo vemos esta casuística que se está presentando como un segundo brote en Costa Rica. Sin embargo, resaltar que una de sus características ha sido su capacidad de respuesta desde antes de la pandemia con una fuerte atención primaria. Y miremos el caso de Uruguay. El caso de Uruguay es muy interesante, con 849 casos al día de ayer y 24 fallecimientos. También representa un caso de interés. Y la gran fortaleza de Uruguay es porque tenía institucionalizado desde hace muchos años el sistema de atención a domicilio. Por supuesto, es un país pequeño con con apenas 3,5 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes, que ha permitido tener una atención primaria muy fuerte y especialmente una atención a domicilio. Una detección precoz del foco. Con 4 casos hubo la declaración de emergencia. Y una cosa muy particular, en Uruguay no hubo declaratoria de cuarentena obligatoria. Fíjense ustedes lo interesante. No hubo necesidad, hubo una cuarentena voluntaria, hubo una voluntad ciudadana, resaltar del autocuidado de la población, y del 13 de marzo al 13 de abril prácticamente la ciudadanía cerraron las puertas de su casa y sin existir una cuarentena obligatoria hubo un confinamiento voluntario que les permitió tener un control sobre la propagación del virus. Creo que es de resaltar el compromiso y la cultura ciudadana con el autocuidado, que combinado
con un fuerte sistema de atención primaria en el territorio, especialmente resaltar de manera extramural. El dato interesante es que el 80% de la población tiene acceso a atención a domicilio y, por supuesto, con esa baja casuística se pudo hacer un rastreo de los pacientes, lo cual ha permitido tener una baja casuística. Y miren ustedes que el gráfico que muestra los casos nuevos de COVID en el Uruguay, prácticamente al 16 de junio, muestra prácticamente cero casos nuevos, pudo reportar el 16 de junio, que ya lo había hecho en algunas fechas anteriores. Entonces, vemos estos casos exitosos en la región, sin necesidad de ir a Corea del Sur, en la región Costa Rica, Uruguay. El caso de Venezuela, como lo mencionábamos acá, es interesante. Sin embargo, no tenemos claridad de la información, de la objetividad de la información. Sin embargo, en algunas conferencias que hemos visto, la exposición de las autoridades de Venezuela, ellos han mencionado que su baja casuística y su mortalidad, que hay que cruzarla con otros problemas de acceso al agua, etcétera. Sin embargo, ellos mencionan como 3 causas. Uno, la baja cantidad de casos importados al inicio, puesto que el flujo de turistas y de personas del extranjero hacia Venezuela estaba muy disminuido, con lo cual hubo una baja cantidad de casos importados, sumado a una masiva, y usted después del Perú es el país que reporta mayor cantidad de pruebas diagnósticas, al parecer con apoyo de China, ha tenido acceso a las pruebas, y seguramente el programa de atención territorial en salud que se llama Barrio Adentro le sirvió de manera importante desde el componente de atención primaria en salud para abordar el tema de la pandemia y hacer las acciones de contención y de rastreo de casos. Seguramente por allí transita esos resultados, aunque dejo en entredicho que, digamos, en el contexto internacional hay inquietud sobre esta información. Sin embargo, así se registra y mi compromiso como académico es transmitirla y de esa manera. Quisiera resaltar un poco la situación de Colombia. La situación de Colombia viene creciendo, como les mencionaba. Ayer se reportó ya una casuística acumulada de 60.000 casos y una mortalidad que sigue aumentando paulatinamente. El promedio en el mes de marzo era de no más de 15 a 20 fallecimientos, luego en el mes de abril fue aumentando paulatinamente y ahora se tiene un promedio entre 70 y 80 fallecimientos al día. Parece que Colombia está conteniendo, pero también está en un proceso de crecimiento. ¿Y cuál ha sido la respuesta en el caso de Colombia? En el caso de Colombia ha habido una rectoría nacional en la estrategia, para abordar el COVID-19, pero ha habido una aplicación descentralizada. Colombia es un país muy descentralizado, con una capacidad de respuesta de los entes territoriales, quienes tienen la gradualidad de la aplicación de la norma nacional. Es decir, el gobierno nacional da unas pautas nacionales
da unas pautas de la estrategia para todo el país, pero son los gobiernos regionales y locales quienes regulan el equilibrio entre la apertura económica y la respuesta de los servicios de salud. Por eso es una respuesta diferencial en cada uno de los territorios. Colombia inició con una gran capacidad de respuesta en la unidad de cuidados intensivos, cerca de 5.800 camas, de las cuales la mitad la destinó para responder frente a COVID. Y se desarrollaron frente a esa responsabilidad de los gobiernos locales unos criterios para regular la apertura económica. Por ejemplo, el gobierno de Bogotá estableció que el transporte no podía subir del 35% de su capacidad instalada y el 70% de las camas de cuidado intensivo. De lo contrario, se recurriría al confinamiento obligatorio de nuevo o confinamiento diferencial por cada una de los distritos, como ha sucedido en el caso de Kennedy, que se llama el distrito de Kennedy en las últimas semanas. Entonces, todo esto Colombia lo ha combinado con un aislamiento preventivo obligatorio que ha ido abriéndose paulatinamente de manera diferencial por cada uno de los territorios. Desde el inicio, Colombia hizo un especial énfasis en el confinamiento estricto en los mayores de 70 años. Incluso se han generado movimientos, digamos, de rechazo por parte de los adultos mayores. Hay unos pronunciamientos que en conjunto se ha llamado la revolución de las canas, para tratar de protestar frente al confinamiento de los mayores de 70 años, pero que en principio tiene sustento en virtud de que más del 70%, cerca del 70% de la mortalidad se está dando en la población de adultos mayores. Sucede lo mismo en el Perú, donde el 68% de la mortalidad se está dando en mayores de 65 años. Algo particular en Colombia es que se optó solamente por hacer pruebas moleculares. Se hacen menos pruebas, una cuarta parte de las pruebas que se hacen en el Perú, pero todas las pruebas son moleculares. Y algo también particular es que el sistema de salud es un sistema fragmentado y por lo tanto se delegó la dotación de los equipos de protección a los profesionales de la salud, a lo que se llaman allá las administradoras de riesgos laborales, y eso ha generado algunas dificultades para la protección del sector salud, y actualmente se tiene más de 1.700 profesionales de la salud contagiados y cerca de 24 fallecidos. ¿Cuál ha sido el papel de la atención primaria en salud en los diferentes territorios? Ha sido diferencial, porque los mandatarios locales le han dado diferente énfasis a el desarrollo de la atención primaria en salud. Pero uno pudiera mencionar que en aquellos territorios, en aquellos gobiernos locales, donde la atención primaria en salud ha sido más fuerte, ha tenido mejores resultados. Es decir, la atención primaria en salud es heterogénea en los diferentes territorios, en el caso colombiano. En la última semana, el gobierno nacional anunció una nueva estrategia frente al COVID-19 en virtud de la reapertura económica, y planteó una estrategia que se ha denominado PRAS. El ministro de Salud el 9 de junio anunció
una realización de una prueba piloto de esta estrategia que implica una combinación entre pruebas masivas, por eso PRAS significa pruebas masivas, rastreo y aislamiento selectivo sistémico. Digamos que eso permitió plantear un aislamiento selectivo sostenible. ¿Por qué un aislamiento selectivo? Porque el gobierno nacional planteó que antes se tenía el aislamiento obligatorio de todas las personas. Con la reapertura económica se plantea que con esta combinación, pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, se plantea el aislamiento no de las personas, sino ya del virus. Por eso la especial importancia del rastreo. Va acompañada esta prueba de un acompañamiento económico y social de soporte para la población que se aísla, de tal manera que no pasen angustias económicas en ese aislamiento. Como les digo, esta es una nueva estrategia, va a estar en periodo de prueba en 3 ciudades del país y en el transcurso de las próximas semanas, cuando se sepan los resultados, se podrá declarar como una estrategia nacional o no. Vamos a ver cuál van a ser los resultados. Quise cruzar esa estrategia de rastreo y las reflexiones que hemos venido haciendo con relación al fortalecimiento de la atención primaria, con 2 diapositivas que conozco de la reactivación del primer nivel de atención en el Perú. Y quise hacerlo porque es de resaltar que en ese proceso de reapertura del primer nivel, el Perú resalta el papel de 2 equipos, el equipo de respuesta rápida en el territorio y el equipo de respuesta en términos de seguimiento. Esos 2 equipos me parece que es una excelente propuesta del Perú, que sin embargo sería de una potencia enorme si a los equipos de seguimiento clínico se les pudiera potenciar con capacidad de respuesta para hacer rastreo. Eso sería muy interesante y pensaría que por ahí transita un camino para romper la propagación del virus. Alguien me decía en una entrevista que tuve por RPP hace un par de días, y cuando mencionaba la posibilidad de incluir el tema del rastreo dentro de la estrategia de la reapertura del primer nivel, me decía que eso era una salida relativamente costosa porque va a requerir más personal y adicionalmente el rastreo implica el cruce con tecnologías para hacer un rastreo moderno. Pero aquí surge una pregunta. El presidente del Perú, de manera, diría yo, prioritaria y audaz en algún momento, al inicio de la pandemia, fue recogiendo las lecciones y mencionó que sí o sí tendrá que haber un replanteamiento del sistema de salud del Perú. Y aquí yo pienso que el papel en ese nuevo sistema de salud del Perú, de la atención primaria, tiene que ser preponderante. Entonces yo pensaría que la voluntad política se mide no solamente en un planteamiento, sino en términos de la toma de decisiones frente a lo que requiere el país en términos de atención primaria. Y frente al COVID-19, hacer rastreo puede que aumente las necesidades en términos del gasto que debería de considerarse no gasto, sino una inversión. Y por eso creería que no es descabellado
plantear de alguna manera ese fortalecimiento del primer nivel, incluyendo capacidad de rastreo y con implementación de nuevas tecnologías. Y aquí yo quiero mencionar una experiencia personal. A mí me correspondió como secretario de Salud de Bogotá desarrollar el programa Territorios Saludables. Esto era un programa de atención primaria que se basaba en el territorio de Bogotá para cubrir a cerca de 3,5 millones de habitantes y que tuvo un enfoque territorial, un enfoque diferencial y un enfoque intersectorial en el territorio por grupos familiares de 800 familias con cerca de más de 1,000 equipos de respuesta inicial y que iban acompañados de equipos de respuesta complementaria, que lo veo muy reflejado también en la propuesta que viene haciendo el Perú con los equipos de respuesta rápida y los equipos de respuesta de seguimiento. Y yo creo que en el siglo XXI, hay que hacer una atención primaria moderna, actualizada, con el uso de los nuevos conocimientos. Yo creo que es muy importante sacar lecciones aprendidas de la atención primaria del siglo XX, pero hay que dimensionar una atención primaria para el siglo XXI en un nuevo sistema de salud fortalecido. Y por eso quiero dejar el planteamiento de una atención primaria 3.0. Eso significa en triple vía y en tiempo real. Significa que la gente de salud plantea una política, plantea un abordaje, plantea unos servicios de salud, la comunidad los recibe y responde frente a esos servicios que recibe, y en tiempo real el agente de salud debe de responder. Eso es perfectamente factible hacerlo en el siglo XXI. Por eso los invito a pensar en una APS moderna, con una dimensión extramural. La APS 3.0 del siglo XXI no puede iniciar en el primer nivel de atención, tiene que iniciar en el territorio de manera intersectorial con los determinantes de la salud. Una atención moderna centrada en no solamente en la caracterización de la familia, no solamente en las acciones de promoción y prevención, sino debería de tener inserto una capacidad resolutiva que es perfectamente factible construir con equipamientos de tecnologías POCT, Point of Care Testing, que son tecnologías que resuelven y que permiten tener diagnóstico en la cabecera del paciente. Y por supuesto, con historias clínicas electrónicas que se puedan manejar incluso con el equipamiento móvil y que permita generar una continuidad y una trazabilidad de la atención en la historia clínica conectada desde el territorio con las redes integradas de salud. Abajo en la diapositiva les dejo un link sobre la experiencia de Bogotá en lo que nosotros llamamos el programa de territorios saludables, y como esta charla, esta presentación se va a compartir, queda el link si alguien lo quiere ver, o si llegásemos a tener tiempo al final podríamos presentarlo. Entonces, la APS 3.0 implica comunicación en triple vía, implica una salud móvil, implica una interoperabilidad, implica, además de la historia clínica electrónica, el diseño de una carpeta ciudadana y, por supuesto, el uso de la Big Data y en el futuro de la inteligencia artificial. Con lo cual los invito a pensar
en una atención primaria moderna, dimensionada para resolver los desafíos en el siglo XXI, no solamente durante la pandemia, sino en la pospandemia. El horizonte entonces son RIS basadas en APS con un enfoque territorial, con un enfoque familiar, comunitario. Estas tecnologías de la APS 3.0 debería de permitir una participación comunitaria en una nueva dimensión extramural, actuando desde el territorio de manera resolutiva e intersectorial como base del sistema de salud. Ese es mi planteamiento final como una reflexión que invito a que sea o tenerla presente en la reflexión que se va a hacer sobre el nuevo sistema de salud. Y dejar un par de reflexiones. Ahora, en época de la reapertura económica, donde la dicotomía es o se abre la economía o se protege la salud. Y recordar un poco la reflexión de Jeffrey Sachs, que fue este profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, que fue el encargado del informe mundial en el 2001 de macroeconomía y salud para la Organización Mundial de la Salud, y en la que él siempre estuvo el debate de qué era primero, si la economía determinaba la salud o la salud determinaba la economía. En días pasados mencionó esta reflexión. Ahora economía es salud pública y si se controla esta pandemia, se restaura la vida cotidiana y económica. Y dejar un pensamiento también desde el realismo mágico, desde el excelente pensamiento y la reflexión mágica del Premio Nobel colombiano de literatura, con un mensaje de esperanza, que ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Y yo creo que en esa lucha por la vida, la atención primaria en salud en el siglo XXI va a tener un papel muy importante que jugar. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Voy a pedir un minuto porque se me está descargando la batería y voy a necesitar cargar para atender cualquier pregunta que haya surgido. Perfecto, doctor Bustamante. Invitamos a la audiencia que si tuviesen alguna pregunta, la hagan a través del chat de la plataforma Zoom. Esperaremos un par de minutos para que puedan formular estas preguntas. Tenemos una pregunta por interno, doctor Bustamante. Claro que sí. La cual mencionan, ¿qué aspectos serían determinantes en la actualidad, de acuerdo, en vista que tenemos esta crisis económica creciente y ante la cual no existe un libreto escrito? ¿Qué sería determinante en ese sentido para dar continuidad a los servicios de salud en esas circunstancias? Sí, yo creo que entiendo que la pregunta se refiere a la situación en el Perú, ¿correcto? Sí, doctor. Sí. Mire, yo creo que la situación en el Perú tiene sus particularidades. Creo que una explicación de la situación, a pesar de que el Ejecutivo de manera temprana expidió toda la normatividad necesaria, incluso tomó decisiones audaces. El Perú fue uno de los primeros países en declarar la cuarentena obligatoria. Me parece que desafortunadamente no logró implementarse adecuadamente en todo el territorio. Creo que eso tiene algunas explicaciones. Uno, el Perú sigue siendo un país centralizado. La
creo que algo que resalta es la necesidad de desarrollar capacidades y capacidades técnicas también en las regiones y por supuesto la descentralización responsable de los recursos, porque una de las dificultades que ha tenido la descentralización es que no necesariamente hay una responsabilidad en la ejecución de los recursos. Eso sumado, eso impidió de alguna manera que los mandatarios locales se articularan adecuadamente a la estrategia nacional. Yo he visto muchísimos mandatarios locales que han querido rápidamente reaccionar, pero que han estado delimitados en su ámbito de competencias. Lima es un ejemplo en ese sentido, porque Lima es paradójico. Lima es el único ente territorial que en materia de salud en el Perú no está descentralizado. Y sin embargo, vimos al alcalde y al alcalde de la Municipalidad de Lima, el doctor Jorge Muñoz, y a los alcaldes distritales, tratando de aunar esfuerzos para luchar contra la pandemia. Entonces, yo creo que uno de los temas es la ausencia de una descentralización real con capacidad de acción por parte de los mandatarios locales con recursos reales, pero también un componente importante es la autoconciencia de autocuidado que tiene la misma ciudadanía frente a la pandemia, y eso se expresa también en el grado de la informalidad de la economía. El Perú tiene el 70% de informalidad y esa informalidad se salió a la calle en virtud de que no sintió realmente que le llegaran todos los apoyos de manera articulada y engranada. Entonces allí se presentaron esas dificultades de los conglomerados, de la informalidad, de los vendedores ambulantes transitando en las calles y los compradores asistiendo a esos lugares y asistiendo a los mercados, aún sintiendo que eran lugares de alta probabilidad de contagio. Eso implica digamos, no un suficiente conocimiento y una suficiente formación en el autocuidado. Teniendo en cuenta esas características, yo creo que el Perú podría hacer 3 cosas en este momento. Uno, hay que ser realistas. La gente se salió a la calle y el confinamiento ha sido superado y la reapertura prácticamente se ha dado por sí misma, independiente de la normatividad frente a los protocolos de bioseguridad y a las exigencias en ese sentido. Pero hay que leer realidad y en ese orden de ideas me parece que confinamientos diferenciados por distritos, de acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus, primer elemento. Segundo, el fortalecimiento del primer nivel, incluyendo la responsabilidad del rastreo con equipo humano y con equipo tecnológico para hacerlo. Me parece que esa combinación aún es perfectamente factible realizar. Y eso implica también el continuar con el testeo masivo, el adecuado rastreo y, por supuesto, el aislamiento selectivo, pero sostenible, es decir, garantizando que las personas que se aíslan no tienen problema en su sostenibilidad. Yo creo que por ahí transita unos caminos que el Perú todavía son cartas que puede jugar. No sé si habrá alguna otra pregunta. Doctor Bustamante, tenemos la siguiente pregunta. Buenas tardes, una consulta. En este nuevo enfoque 3.0, ¿cómo sería el flujo de protección al personal de salud? Me refiero no solo al uso de EPPs, sino a las brechas de recursos humanos.
Sí, las brechas de recursos humanos en el Perú son fuertes. Les mencioné que tuve la responsabilidad de dirigir el proyecto de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola, que fue la última facultad que se creó en el Perú. Y allí hicimos un análisis muy interesante. El Perú tiene 12.7 médicos por 10.000 habitantes, mientras que la OCDE, los países de la OCDE tienen cerca de 30. Es decir, el Perú en términos de profesionales médicos eh, debería prácticamente casi triplicar la formación de los médicos. Y sin embargo, también tuve conocimiento de un informe de una comisión ministerial que recomendaba en su momento una moratoria en la creación de nuevas facultades de medicina y en la formación de más médicos. Eso sucedió, entiendo, a finales del 2017 o inicios del 2018. Miren esa gran contradicción. Hoy en la pandemia sabemos que necesitamos más profesionales de la salud en el Perú y en toda América Latina. Y no solamente médicos, sino también enfermeras y todos los profesionales de la salud, con lo cual creo que hay que hacer una nueva lectura de los parámetros sobre la necesidad de los recursos humanos. Incluso en la medicina altamente especializada y en la medicina crítica, eso se siente también. Miren ustedes que cómo se abren más unidades de cuidado intensivo cuando se cuenta en el país con 700, aproximadamente 700 intensivistas. Es decir, ustedes saben que el estándar que se manejaba era un intensivista por cada 6 camas de cuidado intensivo. Para la circunstancia de la pandemia ha habido la necesidad de triplicar ese recurso humano. Es decir, que un intensivista debe de manejar no un grupo de 6, sino cerca de 2 o 3 grupos, lo cual implica el manejo de cerca de 12 o 18 camas de cuidado intensivo. Creo que ahí también hay que ser audaces. En algún momento, en algunas estancias del ministerio, yo estaba planteando la posibilidad de utilizar estas tecnologías que estamos utilizando para crear un centro de segunda opinión de medicina crítica, de cuidado intensivo, de tal manera que los médicos intensivistas mayores de 65 años que tengan riesgo de estar en una unidad de cuidado intensivo podrían estar en la retaguardia y a través de telesalud, a través de teleconsulta, a través y con un centro de segunda opinión, podrían estar dando orientación personalizada para la adecuada aplicación de los protocolos, especialmente en las regiones y en los lugares donde se van abriendo nuevas unidades de cuidado intensivo. Por ahí dejo esa reflexión. Pero indudablemente hay que fortalecer el recurso humano. Y el equipamiento de protección del personal sí debe ser una política nacional. El personal que está en primera línea tiene que tener y debe ser una responsabilidad de Estado garantizarle lo necesario para proteger su vida, especialmente aquellos que están en primera línea. Perfecto, doctor Bustamante. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo sugeriría que las estrategias de atención primaria en salud puedan hacerse transversales en países que la tienen menos desarrollado? ¿Hasta dónde se debe implicar la atención primaria en salud en terapias anti-COVID? Sí, no, el tema, por supuesto, cada país toma la decisión sobre qué sistema de salud quiere tener y qué salud le quiere
ofrecer a sus ciudadanos. Pero también podría decir que en ese camino de búsqueda de qué es lo que funciona o no funciona en los sistemas de salud, hay unas lecciones aprendidas que vale la pena retomar con especial atención, sobre todo en la agenda post-COVID, que implica la necesidad de reformar los sistemas de salud, de replantear los sistemas de salud. Y eso, lo que desde el 78, desde Alma Ata, paulatina y gradualmente han habido evidencias digamos, ya hay suficiente evidencia que es muchísimo más valioso para cualquier sistema de salud fortalecer la atención primaria y ponerla como punta de lanza, como centro del funcionamiento del sistema de salud. La atención primaria en salud atiende la salud. Los hospitales atienden el fracaso de la atención de la salud. Los hospitales atienden el fracaso en términos de que atienden la enfermedad. Y por eso me parece valiosísima la lección aprendida en el mundo. Lo recogimos también en la Comisión de Alto Nivel para la Salud Universal, que hizo sus recomendaciones el 10 de abril del año anterior en México, en reunión con todos los ministros de salud de las Américas, en la cual se resaltaba la necesidad de que cualquier sistema de salud le diera especial prioridad a la atención primaria. Incluso se plantea allí en la recomendación que no menos del 30% de los recursos de salud deberían de estar en la atención primaria en salud. No menos del 30%. A ver, tenemos una pregunta aquí. Colombia presenta el movimiento de personas en grandes números que no consideran el distanciamiento, preguntan. Al retirar las restricciones de una cuarentena, ¿se presentará un riesgo mayor esta situación? ¿Qué medidas puede sugerir al respecto? Sí, Colombia, como en el caso del Perú, tiene un alto porcentaje de población informal que vive del día a día y también en algunos lugares hay una cultura de la, digamos, de la no necesidad del autocuidado y los colombianos como los peruanos, he oído mencionar en algún caso, somos muy querendones y somos muy de las interrelaciones personales y el confinamiento genera una situación psicológica especial y por eso la gente tiene la tendencia a salir. Sí ha sucedido y está sucediendo y por eso están creciendo la casuística en Colombia, que ya comienza a poner en límite su capacidad de respuesta en términos de las unidades de cuidado intensivo y en términos de la capacidad de respuesta hospitalaria. Por eso yo decía al inicio que los mandatarios locales van a tener que ajustar a medida que los indicadores vayan avanzando, van a tener que ajustar las medidas de aislamiento. Y seguramente con una capacidad de rastreo más fuerte, con una atención domiciliaria, con una atención de los equipos de respuesta rápida, seguramente podrán hacerlo de la mejor manera. Pero eso se está presentando. Perfecto, doctor Bustamante. Aquí, bueno, tenemos una última pregunta, es una pregunta corta, pero me parece que tiene cierto contenido. A ver, ¿cómo integraría la atención primaria en salud en el foco de la informalidad? Sí, me parece una pregunta muy, muy interesante. En el foco de la informalidad, yo creo que la atención primaria tiene que ir de la mano
con los mandatarios locales, con el jefe del ente territorial, con quien dirige el ente territorial. Y debe de hacerse porque la informalidad, que es una informalidad no solo de la pandemia, sino es una circunstancia acumulada digamos, en la falta de desarrollo de nuestros países y digamos, la falta de garantía en nuestros países. Por supuesto, requiere una acción de urgencia frente a la pandemia, pero también plantea el desafío en la pospandemia de una solución más estructural frente al manejo de la economía. Por eso, digamos, la pandemia creo que es una gran dificultad, pero también va a ser una oportunidad tanto para fortalecer los sistemas de salud como para plantear cambios profundos en los acuerdos de convivencia que debe haber en cada uno de los países. Y la informalidad va a ser uno de ellos. Durante la pandemia, me parece que poder intervenir integralmente el territorio de un foco es lo fundamental. Y digo integralmente porque no es suficiente hacer diagnóstico masivo, no es suficiente hacer pruebas masivas. No, es muy importante hacer acompañamiento domiciliario y hacer rastreo y aislamiento selectivo. Pero es importante garantizar la sostenibilidad de esas familias que se aíslan. Ahora, la gente va a seguir saliendo a la calle porque el vendedor ambulante necesita vender. Y yo creo que es urgente la intervención de los entes territoriales para generar condiciones con bioseguridad para que hagan las ventas necesarias. Estoy viendo que, por ejemplo, centros comerciales como Gamarra, polvos azules, polvos rosados, etcétera, comienzan a reabrirse en Lima, pero se debe ser muy estricto en que se haga en condiciones de bioseguridad. Veo también que ha habido unas acciones de crear nuevos espacios abiertos con distanciamiento social, etcétera. Me parece que eso es muy importante hacerlo. Y obviamente acompañado de pruebas diagnósticas, de rastreo y de aislamiento selectivo y obligatorio diferencial en los territorios donde hay altísimo foco. Perfecto, doctor Bustamante. Bueno, hemos tenido algunas preguntas, hemos tratado de sintetizarlas en algunas cuantas. Tenemos que agradecer su intervención, su exposición, que ha sido sumamente ilustrativa. Dicho esto, damos el pase al doctor Julio César Polo para que pueda dar algunas palabras de cierre de la presente actividad. Sí, Mauricio, qué gusto, tu ponencia ha sido excelente como siempre. Y gracias por contar, hemos estado conversando por teléfono sobre lo que es las APS en otros países y dimos en el clavo con esto porque es interesante de poder traslapar algunas cosas que tienen que ver en otros países para poder mejorar nuestra atención primaria, que está un poco muy olvidada acá en el Perú. Tenemos que fortalecerla adecuadamente porque es la primera línea de batalla que debe existir. Creo que ha sido muy excelente tu ponencia, Mauricio, y desde ya siempre agradeciéndote esa disposición que tienes tú para cuando uno conversa para poder apoyarnos en todo lo que es la capacitación, en todo lo que es los conocimientos que son importantes. Agradezco otra vez, Mauricio, tu apoyo y pensamos seguir contando con tus excelentes conocimientos y disquisiciones que tienes, sobre todo análisis de todo lo que es este tipo de problemas de la salud. Un gusto estar contigo. Gracias, César. Mira, no tienes nada que agradecer, más bien agradecer a las personas
que tuvieron el tiempo para escuchar estas reflexiones. Yo en realidad siento al Perú como mi propio país. He vivido muchos años entre Colombia y Perú. Me siento también peruano, y lo único que he recibido en el Perú ha sido cariño y fraternidad. Por lo tanto, siempre estoy en disposición de lo que sea necesario de mi parte para retornarle al Perú todo ese cariño y toda esa fraternidad que he recibido. Así que nada que agradecer. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, doctor Bustamante. Le agradecemos mucho. Agradecemos a la audiencia por la atención y los invitamos a continuar participando de este tipo de actividades para que puedan revisar estas. Los invitamos a revisar el fanpage de Facebook del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Dicho esto, reiteramos las gracias a todos los que han participado de esta actividad y con ello concluimos la misma. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.